Guamán. Tatayo, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Jacome. Flores, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Jarrín. Trujillo, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Landa. Paucar, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Locaña. Cajas, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Lumaña. Zambrano, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mediavilla. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mora. Rosero, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Morillo. Castillo, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pizuña. Alvarado, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pozo. Lazo, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Quinchihuango. Villa Creces, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Reyes. Melanie. Moscoso, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Reyes. Angie. Nicole. Mendoza, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sandoval. Tirira, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Silva. Piña, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Tenorio. Alquinga, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Y Bustamante. Álvarez, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por favor, Santiago, ¿me puede indicar en qué parte estamos en la base legal de las operaciones del mercado de valores? Sí, profe, estamos en la diapositiva 393. 393. Les comparto. Santiago, ¿ya lo están viendo? Sí, profe, ya se puede ver. Bien, vamos al capítulo 2, que trata de las obligaciones y derechos de las partes. ¿Sí? Derechos y obligaciones de las partes. De la sustitución fiduciaria, de la renuncia a ser agente fiduciario y también a la terminación de un fideicomiso mercantil. Bien, recuerden ustedes que la sociedad anónima, que es una compañía administradora de fondos, ya sabemos qué tipos de fondos hay, ¿no? Fundamentalmente administrados, colectivos y financiados. Y también tenemos como sociedad administradora de fideicomisos. La titularización es una emisión que hace un fideicomiso de titularización de flujos futuros, que se origina en un activo productivo, pero que se refleja en el estado de pérdidas y ganancia utilidades futuras, que atraídos a valor presente, lo que hacen emitir títulos para ser ofertados en el mercado de valores. Eso lo hace una sociedad administradora de fondos y fideicomisos. No lo puede hacer una casa de valores. Casa de valores solamente hace intermediación de valores, no de dinero, de valores. Intermediación financiera lo hacen bancos, cooperativas y mutualistas. Bien, vamos paso por paso para ir explicando cómo funciona. Y le voy a pedir a Joana Pizuña que nos ayude a leer.
Ya, profe. Capítulo 2. De las obligaciones y derechos de las partes, de las situaciones fiduciarias, de la renuncia. No es situación. Perdón, sustitución fiduciaria, de la renuncia y de la terminación del fideicomiso mercantil. Por favor, los nombres son los que corresponden. Estamos leyendo todos para entender bien. Recuerde que no puede haber un error en el rato del examen. Lea, por favor. A ver, artículo 125. De las obligaciones de medio y no de resultado. No obstante, las obligaciones señaladas precedentemente, así como las que se prevean en el contrato de fideicomiso mercantil y en el de encargo fiduciario, el fiduciario no garantiza con su actuación que los resultados y finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se cumplan. Entendamos lo que dice. No obstante, las obligaciones señaladas precedentemente ya las vimos. Así que, así como las que prevean el contrato al fideicomiso, donde le dicen a la administradora de fondos y fondos, pensiones y fideicomisos, todo lo que tiene que hacer, y al encargo fiduciario, recuerden que el fideicomiso mercantil sí hay transferencia de dominio, hay compraventa. No es compra, no, sino cambio por derechos fiduciarios y va en venta al patrimonio autónomo. Y el contrato de fideicomiso mercantil, sí, sí hay transferencia de dominio. En el cargo fiduciario no hay transferencia de dominio. El fiduciario, ¿quién es el fiduciario? La administradora de fondos y fideicomisos. No garantiza con su actuación, así tenga el contrato escrito, que los resultados y las finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se cumplan. El momento que usted tiene los derechos fiduciarios son el equivalente de las acciones. En el caso de una compañía, las acciones, si no son preferentes, que tienen un rendimiento fijo, en el fideicomiso los derechos fiduciarios son el equivalente. Son prácticamente de rendimiento variable. Se pueden o no cumplir las metas del constituyente y escritas en el contrato. ¿Sí? Entonces, el fiduciario no garantiza con su actuación, por más de que tenga el contrato, que los resultados y las finalidades pretendidas por él o los constituyentes efectivamente se cumplen. Entonces, queda claro que los derechos fiduciarios son rendimientos variables. A veces pueden haber utilidades, otras veces pueden haber pérdidas. Los papeles originados en un proceso de titularización de flujos futuros tienen rendimiento fijo. Eso es otra cosa. Tienen rendimiento fijo. Pero los títulos, por eso se llama titularización de flujos futuros, esos van al mercado. ¿Qué los respalda? Los flujos futuros. Y para que la calificadora de riesgo le dé una buena calificación, normalmente hay grados de libertad frente al promedio de los flujos futuros. Por ejemplo, si una constructora que tiene un peaje que pasa 1,000 carros y le produce $100,000 al mes, únicamente titulariza por 50, para que quede esos otros 50 como colchón si alguien falla. Si un domingo o un lunes hay un paro y no hay paso de carros. Entonces, ahí la calificadora mira eso y dice, no, tiene la mitad de grados de seguridad y le da una alta calificación. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Los títulos provenientes de una titularización de flujos futuros normalmente tienen rendimiento fijo. Y por eso compra el inversionista. Otra cosa es los resultados del fideicomiso, que así los constituyentes dijeron vamos a inventar la bomba atómica y le dieron al fiduciario en un contrato escriturado lo que tenía que hacer y no consiguen hacer la bomba atómica, es problema de los constituyentes, no del fiduciario.
El fiduciario hace lo que dice el contrato. Bien, siga, por favor. Si alguien no entiende bien, por favor, levanta la mano para volverle a explicar. Siga, por favor. El fiduciario responde hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gestión, que es de medio y no de resultado. Esto es, que su responsabilidad es actuar de manera diligente y profesional a fin de cumplir con las instrucciones determinadas por el constituyente con miras a tratar de que las finalidades pretendidas se cumplan. Ya, eso es otra cosa, ¿no? Hará todo lo que dice el contrato de manera diligente, pero otra cosa es los resultados que dé el fideicomiso. Bien, veamos los derechos del constituyente de un fideicomiso mercantil. El constituyente es el equivalente a un socio fundador en una compañía. No es lo mismo, pero para poner un ejemplo, el constituyente es el adherente que viene después de la fundación del fideicomiso, como en una compañía los socios posteriores, que no son los fundadores. ¿Sí? Entonces, en el fideicomiso, los constituyentes son el equivalente de los socios en una compañía. ¿Ya? ¿Cuáles son los derechos de los constituyentes de un fideicomiso mercantil? Lea. Ya. Artículo 126. Derechos del constituyente. Son derechos del constituyente del fideicomiso mercantil. A. Los que consten en el contrato. B. Exigir al fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato de fideicomiso mercantil. C. Exigir al fiduciario la rendición de cuentas con sujeción a lo dispuesto en esta ley y a las normas de carácter general que importa la Junta de Política y Regulación Financiera sobre las actividades fiduciarias y las previstas en las cláusulas contractuales. Y D. Ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal que hubiere lugar en contra del fiduciario por dolo, por culpa leve en el desempeño de su gestión. Bien, entonces, ¿cuáles son los derechos del fiduciario? Perdón, del constituyente del fideicomiso. Sería una compañía, sería el socio fundador. Primeramente, las que consten en el contrato. Recuerden, el contrato es hecho por escritura pública. Es hecha por abogados expertos en fideicomisos. ¿Sí? Los que tramitan dentro de la superintendencia el fideicomiso. Y la administradora es la sociedad anónima llamada Administradora de Fondos y Fideicomisos, que es una especie de banco de inversión. ¿Sí? Entonces, las que constan en el contrato. Exigir al fiduciario, ese es el derecho que tiene el socio del fideicomiso llamado constituyente. Exigir al fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato del fideicomiso mercantil. ¿Sí? Ese es su derecho. Exigir al fiduciario, es decir, a la administradora de fondos y fideicomisos, la rendición de cuentas, que presente los resultados con sujeción a lo dispuesto en esta ley. ¿En cuál ley? Ley del mercado de valores y las normas de carácter general que imparta la Junta de Política y Regulación Financiera. ¿No es cierto? En principio era el Consejo Nacional de Valores, después fue la Junta de Regulación del Mercado de Valores, hasta el 2014, cuando se creó el código, la Junta de Regulación de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y a partir de la Ley de Defensa de la Dolarización, la Junta de Política y Regulación Financiera, sobre la actividad fiduciaria y las previstas en las cláusulas contractuales. Y de ejercer las acciones de responsabilidad civil. Sí, o sea, el constituyente puede ejercer su derecho a reclamar en el ámbito civil o penal en contra de la administradora de fondos y fideicomisos cuando no cumple el contrato o por cuestiones de dolo, se robaron la plata del fideicomiso, culpa leve o culpa grave como es el robo en el desempeño de su gestión. Tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero, el fideicomiso.
que es una entelequia jurídica que está administrada por una administradora de fondos y fideicomisos. ¿Qué es la administradora de fondos y fideicomisos? Es una sociedad anónima que está controlada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. ¿Sí? Es un tercero independiente quien ejerce la representación legal del fideicomiso. ¿Y cómo lo ejerce? Con el contrato que entregaron los constituyentes indicando haga esto, de A a la Z. Entonces el constituyente puede reclamarle a la fiduciaria si no actúa con diligencia y estrictamente a lo que disponga el contrato de fideicomiso. Bien. Por el otro lado tenemos, ¿no es cierto? Por el lado de la constitución del patrimonio autónomo tenemos los constituyentes y los adherentes, que si asemejamos a una compañía son socios fundadores y socios posteriores. Aquí se llaman constituyentes y adherentes. Y por el otro lado están los beneficiarios. Normalmente en una compañía los beneficiarios son los socios, especialmente los que tienen acciones comunes. Por eso es renta variable. En una compañía. En un fideicomiso, no necesariamente los constituyentes pueden ser los beneficiarios. Cuando en el contrato no consten beneficiarios, los beneficiarios son los constituyentes. Pero pueden haber beneficiarios determinados en el contrato. Entonces, A, los que consten en el contrato, ellos van a ser beneficiarios. B, lea, por favor. B. Exigir al fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato de fideicomiso mercantil. C. Exigir al fiduciario la rendición de cuentas con sujeción a lo dispuesto en esta ley y a las normas de carácter general que imparta la Junta de Política y Regulación Financiera sobre la actividad fiduciaria y las previstas en las cláusulas contractuales. D. Ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar en contra del fiduciario por dolo, culpa grave o culpa leve en el desempeño de su gestión. Correcto. Entonces, el beneficiario también le puede enjuiciar a la administradora de fondos y fideicomisos cuando no ha cumplido el contrato y no lo ha hecho con diligencia y de acuerdo a las normas establecidas en el contrato, le puede pedir y enjuiciarle a la administradora de fondos y fideicomisos, como un cliente puede enjuiciarle a un banco cuando le cobra de más o lo que fuera, ¿no? Bien, E. Siga, por favor. Impugnar los actos de disposición de bienes del fideicomiso mercantil realizados por el fiduciario en contra de las instrucciones y finalidades del fideicomiso mercantil dentro de los términos establecidos en la ley. Y F. Solicitar la sustitución del fiduciario por las causales previstas en el contrato, así como en los casos de dolo o culpa leve en los que haya incurrido el fiduciario, conforme conste de sentencia ejecutoriada o laudo arbitral. En el caso de disolución o liquidación de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos. Entonces hay tres causales, ¿no es cierto? Sentencia ejecutoriada, cuando el reclamo tanto de constituyentes como de beneficiarios ha ido por la justicia normal. Laudo arbitral, cuando previamente al tema han firmado un contrato de que se ajustarán al laudo del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Norteamericana, de la Procuraduría General del Estado, de la función jurisdiccional, ¿no es cierto? Hay varios tribunales para no ir por la justicia normal, o liquidación de la sociedad. ¿Sí? Ahí también puede impugnar los actos del fideicomiso mercantil, tanto constituyentes o beneficiarios. Siga. Artículo 128. De la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es indelegable a terceras personas u órganos del fideicomiso, por lo que corresponde al fiduciario rendir las cuentas comprobadas de sus actuaciones. Es a la sociedad administradora de fondos y fideicomisos a quien le compete demostrar su cumplimiento en la labor ejecutada,
de acuerdo con lo dispuesto en el contrato constitutivo y las normas de carácter general que determine la Junta de Política y Regulación Financiera. Correcto. A ver, en los términos, está sustitución, está con acento y así. Está correcto. Disolución y liquidación está con acento. Debe ser que están en inglés. Bueno, siga por favor. Artículo 129. Diferencia entre rendición comprobada de cuentas y los simples informes. En la rendición comprobada de cuentas, el fiduciario debe justificar, argumentar y demostrar con certeza, a través de los medios pertinentes, el cumplimiento de la labor encomendada en el contrato constitutivo y en la ley. Artículo 129. Diferencias entre rendición comprobada de cuentas y los simples informes. Los informes tienen por finalidad la de comunicar o reportar algunas actividades o situaciones llevadas a cabo por el fiduciario, para que los interesados conozcan el desarrollo y estado de la gestión. No supone, pues, que tal información sea comprobada, pero tampoco goza de carácter liberatorio de las obligaciones del fiduciario, quien debe tener la conformidad del constituyente o beneficiario directamente o a través de los procesos determinados anteriormente. Determinados anteriormente en el contrato. Si en el contrato dice el fiduciario, la administradora de fondos y fideicomisos, nos va a informar mensualmente, tiene que cumplir, pues. Tiene que cumplir si es que es un fideicomiso de inversión, tiene que reportar cómo está el portafolio de inversiones, cuánto han ganado, etcétera. Pero este es un informe. La rendición de cuentas comprobadas tiene carácter ya de legalidad, no porque las otras no lo tengan, sino si el contrato lo dice, informará mensualmente, trimestralmente, pero por lo menos la administradora de fondos y fideicomisos tiene que rendir cuentas comprobadas. Siga. Artículo 130. Remisión de información a la Superintendencia de Compañías. Los aspectos contables y financieros de la rendición comprobada de cuentas debe guardar armonía con la información que tiene que presentar el fiduciario a la Superintendencia de Compañías, respecto de aquellas situaciones que afecten de manera importante el estado general del fideicomiso mercantil o encargo fiduciario, y los correctivos a las medidas que se adoptarán para continuar el curso normal del fideicomiso mercantil o encargo fiduciario. Igualmente, el representante legal de las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos deberán informar a la Superintendencia de Compañías los hechos o situaciones que impidan el normal desarrollo del negocio fiduciario y que retarden o puedan retardar de manera sustancial su ejecución y o terminación, de suerte que comprometan seriamente la obtención de los objetivos perseguidos. Dicho aviso deberá darse a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del hecho o a la fecha en que tuvo o debió tener conocimiento del mismo. Supongamos un fideicomiso inmobiliario, ¿sí? Se hizo con todo, incluso con estudio de suelos, etcétera, todo cumplido. De pronto, mientras están levantando el fideicomiso, construyendo el edificio, sucede un sismo y el edificio se cae. Entonces, tiene que reportar a la superintendencia indicando que es un tema, obviamente, de fuerza mayor. Siga. Artículo 131. Renuncia del fiduciario. El fiduciario solo podrá renunciar a su gestión siempre que no cause perjuicio al constituyente, el beneficiario o a terceros vinculados con el fideicomiso mercantil y por los motivos expresamente indicados en el contrato del fideicomiso mercantil o encargo fiduciario. A falta de estipulación, son causas de renuncia las siguientes. A. Que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir los beneficios de conformidad con el contrato, salvo que hubiera recibido instrucciones del constituyente de efectuar pago por consignación, siempre a costa del constituyente. Y B.
La falta de pago de la remuneración pactada por la gestión del fiduciario. A menos que hubiera acuerdo entre las partes, el fiduciario para renunciar requerirá autorización previa del superintendente de compañías, quien, atención a las disposiciones del contrato, podrá resolver la entrega física de los bienes del patrimonio autónomo al constituyente o a quien tenga derecho a ellos o al fiduciario sustituto previsto en el contrato, al que designe el beneficiario o al que el superintendente de compañías designe, según el caso. Siga, por favor. Artículo 132. Remuneración del fiduciario. La actuación de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos será siempre remunerada y constará en el contrato de fideicomiso mercantil. En el contrato que es escriturado dice, por administrar este fideicomiso que se va a dedicar a esto, usted va a cobrar, por ejemplo, el 3% de las utilidades netas o líquidas de la institución, queda definido. O puede estar dentro del contrato un valor. Va a cobrar 6,000, 8,000, 12,000, 100,000, lo que sea mensual, queda definido. Pero tiene que estar en escritura del fideicomiso. Siga. Artículo 133. Sustitución de las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos. En el caso de que el fiduciario sea sustituido por las causales previstas en el contrato o en la ley, los bienes que conforman el fideicomiso mercantil deberán ser entregados físicamente al sustituto en los mismos términos determinados en el contrato de constitución. El fiduciario sustituto no es responsable de los actos de su predecesor. La Junta de Política y Regulación Financiera dictará por resolución de carácter general las normas reglamentarias relativas a la sustitución fiduciaria. Artículo 134. Terminación del fideicomiso mercantil. Son causas de terminación del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario, además de las previstas en el contrato constitutivo, las siguientes. A. El cumplimiento de la finalidad establecida en el contrato. B. El cumplimiento de las condiciones. C. El cumplimiento o la falla de la condición resolutoria. D. El cumplimiento del plazo contractual. E. La imposibilidad absoluta de cumplir con la finalidad establecida en el acto constitutivo. F. La sentencia ejecutoriada dictada por autoridad judicial competente o el laudo arbitral, de conformidad con la ley. G. La resiliación del contrato de fideicomiso mercantil siempre que no afecte los derechos del constituyente, de los constituyentes adherentes, del beneficiario, de acreedores del fideicomiso mercantil o de terceros. Y H. La quiebra o disolución del fiduciario siempre que no exista sustituto. Artículo 135. Responsabilidad tributaria. El fideicomiso mercantil tendrá la calidad de agente de recepción o de percepción respecto de los impuestos que el fideicomiso le corresponde retener y percibir en los términos de la legislación tributaria vigente. En el caso de encargos fiduciarios, el fiduciario hará la retención a nombre de quien otorgó el encargo. Correcto, porque ahí no hay transferencia de dominio. Artículo 135. Responsabilidad tributaria. Para todos los efectos consiguientes, la responsabilidad del fiduciario en la relación con el fideicomiso que administra se regirá por las normas del Código Tributario. El fiduciario será responsable solidario con el fideicomiso mercantil por el incumplimiento de deberes formales que como agente de retención y percepción le corresponda el fideicomiso. Al fideicomiso. Artículo 136. De la contabilización. Quien tenga derechos contractuales derivados de un contrato de fideicomiso como constituyente adherente o beneficiario,
los deberán contabilizar en sus libros en atención a que las transacciones de bienes efectuadas en fideicomisos mercantil se hacen en beneficio del propio constituyente o del beneficiario, según el caso. Tal registro contable es de responsabilidad exclusiva de los titulares de los derechos fiduciarios, los cuales tienen carácter esencialmente personal, no siendo el fiduciario responsable por la omisión o el incumplimiento de esta norma, de acuerdo a las normas contables que expida la Superintendencia de Compañías. Artículo 137. De las interpretaciones. Se excluye expresamente de la interpretación y efectos de los contratos de fideicomiso mercantil a las instituciones civiles referentes al fideicomiso, prevista en los libros segundo y tercero del Código Civil, por tener un fundamento diferente y de diversa naturaleza legal. Ya, entonces estas tienen su propia normativa que está en este Código de Procedimiento Civil y a veces hay confusión. Por ejemplo, un consejo provincial, un municipio pide un crédito al BEDE, al Banco de Desarrollo del Ecuador, y le dice, anticípeme un crédito, cóbreme los intereses de lo que voy a recibir mensualmente por parte del Ministerio de Finanzas en ejecución de la proforma presupuestaria en ejecución de un determinado ejercicio fiscal. Entonces, el BEDE hace el análisis y le presta el dinero y le va a cobrar intereses. Y es el Estado, el Ministerio de Finanzas, que por medio del Banco Central le va a ir haciendo los pagos mensuales de su participación en el presupuesto general del Estado anual, o incluso devolución del IVA o lo que fuera. Ahora todavía hay otro procedimiento nuevo. Pero bueno, entonces el Banco Central, el rato que reciben la cuenta de ese municipio, consejo provincial, junta parroquial, lo que sea, lo primero que hace el Banco Central es cobrar, le da cobrando al BEDE. Le da cobrando al BEDE. Entonces, eso es un tipo de fideicomiso de cobro entre el Banco Central y el BEDE para recuperar la cartera de lo que el Ministerio de Finanzas le acreditó al municipio o consejo provincial de lo que le corresponde su participación en el presupuesto anual. Pero eso, como ustedes ven, no es un fideicomiso, pero son acciones fideicomitidas que le dé cobrando. Entonces, esas se fundamentan por su propia legislación. Bien, pasamos ahora a un capítulo importante, que es la titularización. Aquí en el Ecuador le llamamos titularización. En el Perú le llaman titulación porque salen títulos. En México le llaman bursatilización porque son papeles bursátiles. En Chile se llama securitización. Viene de la palabra en inglés security, que significa valores. Son los diferentes nombres, pero el efecto jurídico es el mismo, ¿sí? En castellano decir titularización, como decimos aquí en el Ecuador, o titulación, como dicen en el Perú, los dos términos son castizos, son castellanos. Son con los que se escribe el idioma de Castilla, el castellano, el idioma español, pero que es una región de España, ¿no? Castilla-La Mancha. Bien, y aunque sea de forma incorrecta, decimos el español, porque el español se habla en Sudamérica y también en la península ibérica, ¿no? Su nombre real debería ser el idioma de Castilla. Bien, entonces, un fideicomiso mercantil es el llamado a ejercer la administración como tercero independiente de un fideicomiso mercantil de titularización proveniente de flujos futuros. Los flujos futuros son, en el estado de resultados, las utilidades que va a tener en los años posteriores, de acuerdo a toda la experiencia anterior
proveniente de los estados financieros de una institución, o si es que es un proyecto nuevo, la proyección, por decirle algo. Antes de que se convierta en parte del CENEL, ciertos consumidores importantes de Guayaquil, industriales, hicieron un proyecto hidroeléctrico llamado Marcel Laniado de Guin, en honor al creador del Banco del Pacífico. Este ingeniero, creo que era de Daule, de una provincia cercana a Guayaquil. Él estudió en el Zamorano, en Centroamérica, en esta escuela agropecuaria de alto nivel. Y vino y fundó el Banco del Pacífico y fue uno de los primeros en fundar las almaceneras aquí en el Ecuador, Almacenera del Agro, Almagro. La más antigua era Alnaca, Almacenera Nacional CA, que era del grupo El Banco El Pichincha. Aimesa y todas estas empresas que ensamblaban autos, etc. Pero Almagro construyó cerca de Guayaquil, cerca de la zona arrocera de Daule, una red de silos para tener el almacenamiento privado, porque se desperdiciaban cosechas de maíz, de arroz, de torta de soya, de licor de cacao, etcétera, etcétera. Era una buena oportunidad financiera. Entonces, de esa manera, un futuro exportador, supongamos de cacao, podía titularizar su actividad y sacar títulos al mercado con una tasa de interés que gane el inversionista para que le provean liquidez y con eso desarrollar proyectos como son las plantaciones de cacao en las haciendas cerca a los ríos, a Daule, a Babahoyo, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted puede hacer una titularización de flujos futuros de actividades económicas, pero se lo puede hacer de cualquier cosa. De cobro de cartera hipotecaria, lo puede hacer el BIES. El problema que no lo puede hacer ahora es porque la contabilidad y el manejo de cartera no es el adecuado. Lo puede hacer, lo hizo alguna vez KFC, o lo hizo alguna vez esta empresa que produce hamburguesas, que es el rival de McDonald's, KFC, ¿sí? Y la venta de hamburguesas le produce ingresos a futuro. O qué sé yo, Panavial, los cobros de los peajes en las carreteras, etcétera, etcétera. Cuando vino Correa de España, muy preocupada porque muchas de estas cosas fracasaron allá por la crisis inmobiliaria, después de la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, le puso en esta ley de fortalecimiento al sector societario y bursátil en mayo del 2014, o sea, 6 años después de esa crisis, le puso en la ley demasiadas garantías, demasiadas salvaguardas que le resultaba costoso a una persona que iba a optar por financiar con procesos de titularización a futuro. Y realmente se redujeron de manera enorme y algunos proyectos se quedaron sin financiamiento. De 100 proyectos, como en cartera también a veces hay cartera vencida, apenas de lo que conozco en esa época, uno falló. Y ese uno era una empresa de Manta que titularizó la pesca para poder empaquetar y vender atún, sardinas al exterior, a México especialmente. Porque el calentamiento global y una serie de circunstancias climáticas alejaron a los cardúmenes de atún, etcétera, y no pudo pagar. Pero había puesto también en garantía los bienes de la empresa. Una cámara refrigerada, que era un edificio, terrenos y otras cosas, que con eso se liquidó y se devolvió a los inversionistas, mal llamado obligacionistas.
porque compraban obligaciones, les pusieron obligacionistas, a los inversionistas en general de los títulos. Normalmente la titularización se utiliza en administración de cartera hipotecaria, que a los bancos, mutualistas, cooperativas, mutualistas especialmente, les deja sin liquidez y su asunto se traslada a mucho tiempo en recuperar una cartera hipotecaria. Entonces, compartiendo el rendimiento de una tasa del 10-12% en cartera normal hipotecaria, puede sacar títulos de 6, 7, 8% y todavía le queda algunos puntos en beneficio, pero lo más importante es que le vuelve la liquidez y vuelve a dar otros créditos y va convirtiéndose en una rueda de carácter progresivo, en un círculo no vicioso, sino virtuoso de liquidez y nuevos créditos. Entonces, usted puede titularizar la cartera de cobro de tarjetas de crédito, como hizo Pacificar algún momento, como hizo Diners en algún otro momento, etc. O sea, lo importante es que haya la certeza de bienes que en el futuro van a existir, van a ver que van a dar rendimiento. Entonces, a eso se dedica la titularización. Veamos lo que dice la ley respecto a esta operación del mercado de valores. Le voy a pedir a otra compañera que le ayude a la persona que nos estaba leyendo. Bien, le voy a pedir a Melanie Landa que nos ayude a leer. Ya, profe. De la titularización. Es el proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el mercado bursátil, emitidos por cargo a un patrimonio autónomo. Los valores que se emiten como consecuencia del proceso de titularización constituyen valores en términos de la presente ley. No se podrán promocionar o realizar ofertas públicas de derechos fiduciarios sin haber cumplido previamente los requisitos establecidos por esta ley para los procesos de titularización. Partes esenciales. Las partes esenciales que deben intervenir en un proceso de titularización son las siguientes. Originador consiste en una o más personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, públicas, privadas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica, propietarios de activos o derechos sobre flujos susceptibles de ser titularizados. El agente de manejo será una sociedad administradora de fondos y fideicomisos que tengan a su cargo, además de las funciones consagradas en el contrato de fideicomiso mercantil, las siguientes. A. Obtener la titularización que se requieran para los procesos de titularización en las cuales los valores a emitirse vayan a ser colocados mediante la oferta pública, conforme con las disposiciones de la presente ley. B. Recibir del originador y en representación del patrimonio de propósito exclusivo los activos a ser titularizados. C. Emitir valores respaldados con el patrimonio de propósito exclusivo. Ya, entonces ya tenemos el originador, ¿no es cierto? Puede ser una institución financiera que quiera titularizar su cartera de consumo, su cartera de microcrédito, productiva, hipotecaria especialmente. Pero el agente de manejo, en cambio, es solo una sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es la única que maneja este tipo de fideicomisos de titularización. Entonces, tienen que obtener las autorizaciones ¿de quién? De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para procesos de titularización. Los valores que van a emitirse, ¿no es cierto? Siempre hay una autorización del originador también, y ahí viene desde la propia Superintendencia de Bancos, si es que es un banco, cooperativa o mutualista, si es que es la de Economía Popular y Solidaria, quien va a ser el originador de su cartera de cualquier tipo, debe tener la autorización, si es que es banco público-privado, de la de bancos, y si es cooperativa, mutualista u otra entidad, de la de Economía Popular y Solidaria.
Y también tiene que obtener la autorización de los valores que van a ser emitidos y colocados en oferta pública. ¿En oferta pública en dónde? En el mercado de valores, pues, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley. ¿Cómo van a ser colocados? Mediante una casa de valores. No lo puede hacer directo. B. Recibir del originador y en representación del patrimonio de propósito exclusivo, que es el patrimonio autónomo, los activos a ser titularizados. O sea, los activos, la cartera hipotecaria, la cartera de consumo, el cobro del peaje, van al patrimonio autónomo que es administrada por una administradora de fondos y fideicomisos, ¿sí? Y que es la que administra el fideicomiso de titularización. Emitir valores respaldados con el patrimonio de propósito exclusivo. O sea, ese patrimonio autónomo pueden emitir valores que son los títulos que están respaldados con esos activos que están en el patrimonio autónomo. D. Sigamos. D. Colocar los valores emitidos mediante oferta pública conforme con las disposiciones de la presente ley. E. Administrar los activos integrados en el patrimonio de propósito exclusivo, teniendo a la obtención de los flujos futuros, o sea de fondos, sea de derechos de contenido económico, y F. Distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos. Las funciones señaladas en los literales A, B y C son indelegables. La delegación de las funciones restantes deberán indicarse expresamente con el contrato de fideicomiso mercantil. El agente de manejo será siempre responsable de todas las actuaciones de terceros que desempeñen las funciones así delegadas. O sea, usted puede delegar la función. El administrador de fondos y fideicomisos puede delegar a un agente de manejo, por ejemplo, a un banco, para que ahí vayan a pagar los futuros adherentes, constituyentes adherentes del fideicomiso, lo que fuera, ¿no? O si es un fideicomiso de vivienda, que vayan a pagar las cuotas ahí para luego en esos terrenos edificar casas, lo que sea. Pero que haya delegado a un banco esta función no le exime a la administradora del correcto uso de esos dineros del fideicomiso. Ahora usted me dirá, pero si quiebra el banco, entrará y hay disposiciones expresas de que tiene prelación un fideicomiso en cuanto a la liquidación de un banco, de una cooperativa. Bien, siga. La responsabilidad del agente de manejo alcanza únicamente a la buena administración del proceso de titularización, por lo que no responderá por los resultados obtenidos, a menos que dicho proceso arroje pérdidas causadas por dolo o culpa leve en las actuaciones del agente de manejo, declaradas como tales en sentencia ejecutoriada, en cuyo caso responderá por dolo hasta por culpa leve. Leve. Patrimonio de propósito exclusivo. Este es el patrimonio autónomo, es el patrimonio de propósito exclusivo. Que siempre será el emisor, es un patrimonio independiente integrado inicialmente por los activos transferidos por el originador y posteriormente por los activos, pasivos y contingentes que resulten o se integren como consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de titularización. Dicho patrimonio de propósito exclusivo deberá instrumentarse bajo la figura de un fideicomiso mercantil, de conformidad con lo que establece esta ley. Inversionistas. Son aquellos que adquieren e invierten los valores emitidos como consecuencia del proceso de titularización. Comité de vigilancia. Estará compuesto por lo menos por 3 miembros, elegidos por los tenedores de títulos, no relacionados al agente de manejo. No podrán ser elegidos como miembros del mencionado comité de tenedores de títulos que pertenezcan a empresas vinculadas al agente de manejo. Es decir, los inversionistas forman un comité de vigilancia que tenga independencia de la administradora de fondos y fideicomisos o de sus empresas relacionadas. Tienen que ser propios del grupo de inversionistas que adquirieron esa titularización.
Siga. Mecanismos para la titularización. Los procesos de titularización deberán llevarse a cabo a través de fideicomisos mercantiles. El agente de manejo podrá fijar un punto de equilibrio financiero, cuyas características deberán constar en el reglamento de gestión, que de alcanzarse determinará el inicio del proceso de titularización correspondiente. Del patrimonio independiente o autónomo. Cualquiera sea el patrimonio de propósito exclusivo que se utilice para desarrollar un proceso de titularización, los activos o derechos sobre flujos transferidos por el originador integrarán un patrimonio independiente, que contará con su propio balance, distinto de los patrimonios individuales del originador, del agente de manejo o de los inversionistas. Los activos que integren el patrimonio de propósito exclusivo no pueden ser embargados ni sujetos de ninguna medida precautelaria o preventiva por los acreedores del originador, del agente de manejo de los inversionistas. Los acreedores de los inversionistas podrán perseguir los derechos y beneficios a estos les corresponda respecto de los valores en los que hayan invertido. El patrimonio de propósito exclusivo respalda la respectiva emisión de valores, por lo que los inversionistas solo podrán perseguir el reconocimiento y cumplimiento de la prestación de sus derechos en los activos del patrimonio de propósito exclusivo, mas no en los activos propios del agente de manejo. Proceso de titularización. El Estado y las entidades del sector público podrán participar como originadores o inversionistas dentro del proceso de titularización, en cuyo caso se sujetarán al reglamento especial que para efecto expedirá a la Junta de Política y Regulación Financiera, además de las disposiciones contenidas en la presente ley en lo que fuere pertinente. El proceso de titularización conllevará la expectativa de generar flujos de efectivo determinables, respecto de los cuales su titular pueda disponer libremente a partir de 1. Bienes o derechos exigentes generados de flujos futuros determinables. 2. Derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas. Adicionalmente, no podrán pesar sobre tales bienes ni sobre los flujos que generen ninguna clase de gravámenes, limitaciones al dominio, prohibiciones de enajenar, condiciones suspensivas o resolutorias, ni deben estar pendientes de pago, impuestos, tasa o contribución alguna. Ya leí eso, profe. Sí, tienes razón. Podrán estructurarse procesos de titularización a partir de los siguientes bienes o activos. 1. Valores representativos de deuda pública. 2. Valores inscritos en el registro de mercado de valores. 3. Cartera de crédito. 4. Inmuebles. Expliquemos algunos conceptos. Valores representativos de deuda pública. Pueden ser corto plazo, CETES, o largo plazo, bonos del Estado, incluso bonos soberanos. ¿Sí? 2. Valores inscritos en el mercado de valores. ¿Cuáles son los valores inscritos? Están papel comercial, pagarés empresariales, facturas comerciales en el corto plazo, y en el largo plazo obligaciones con garantía general, obligaciones con garantía específica, obligaciones convertibles en acciones en el largo plazo. Pero también está inscrito las acciones, y esas acciones pueden ser ordinarias, que son renta variable, o preferenciales o preferentes o preferidas, que son renta fija. También están cartera de crédito de todo tipo, productivo, comercial, hipotecario, de vivienda, etcétera, etcétera. Y también de inmuebles. A veces no hay todavía los departamentos o las casas construidas, pero sí hay terrenos donde va a desarrollarse un proyecto inmobiliario. 5. Siga. 5. Bienes o derechos existentes que posee el originador, susceptibles de generar flujos futuros determinables con base en estadísticas o en proyecciones según corresponda. 6. Derecho de cobro sobre ventas futuras esperadas. 7. Proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables con base en estadísticas o en proyecciones según corresponda. Bien, eso ya hemos explicado, ¿no?
de cómo pueden... Expliquemos de nuevo. Bienes o derechos existentes, un terreno, que posea el originador o una cartera hipotecaria de cualquier tipo de crédito, susceptibles a generar flujos. ¿Cómo generan flujos? Cuando se cobra la cuota mensual más los intereses. Flujos determinados con base a estadísticas. O sea, hay información del cobro del peaje, de la venta de hamburguesas, del pasaje de los taxis, según corresponde. Derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas, ¿no es cierto? Normalmente son el cobro de facturas a futuro y proyectos susceptibles a generar flujos. Por ejemplo, una central hidroeléctrica que va a generar energía eléctrica y va a vender a consumidores. Futuros determinables con base a las estadísticas y las proyecciones según corresponda. Recuerdan que hace un rato hablábamos de estos grandes consumidores industriales de Guayaquil que financiaron el proyecto Marcel Aniado de Win en honor a este señor del Banco del Pacífico. Era la única central hidroeléctrica que estaba en la vertiente occidental, es decir, que da al Océano Pacífico. Porque como ustedes han visto aquí en el Ecuador, casi todas, Pisayambo, Paute, antes Daniel Palacios, qué sé yo, Proyecto San Francisco en la provincia del Tungurahua, Agoyán en la provincia del Tungurahua, Pisayambo también está entre Tungurahua y Pastaza, etcétera, están en la vertiente oriental, al río Amazonas. ¿Sí? Ahí se hacen las centrales hidroeléctricas, viene el agua y comienza a generar energía. Caso concreto de Coca-Codo Sinclair, que fue entregada a dedo, no debería llamarse Coca-Codo Sinclair, sino Coca-Dedo Sinclair. Correa lo entregó a dedo a los chinos. Y vayan a ver, hoy al mediodía había la noticia de que siguen abriéndose las fisuras en el mal tipo de metal en acero, que son los conductores por donde ve el agua. Ya arreglaron más de 7,000 fisuras y ahora han aparecido más. Y están esos ductos sin producir energía eléctrica. Es un lucro cesante terrible y eso costó en el correísmo más de 3,000 millones de dólares. Más de 3,000 millones de dólares. Eso costó con esos sobreprecios y todo eso. Los colombianos incluso le felicitaban a Correa que van a tener energía para exportar. No nos han comprado mucho los colombianos. Sí, entonces los flujos futuros vienen de la venta de la energía eléctrica, de la luz. Entonces eso va a ser facturado a los consumidores y esa factura va a producir dinero y con eso se pagan los títulos. ¿Sí? Entonces eso se determina en estadísticas comprobables de la generación de flujos futuros en proyectos según corresponda. Siga. La transferencia de dominio de activos desde el originador hacia el patrimonio de propósito exclusivo deberá efectuarse a título de fideicomiso mercantil, según los términos y condiciones de cada proceso de titularización. Cuando la transferencia recaiga sobre bienes inmuebles, se cumplirá solo con las solemnidades previstas en las leyes correspondientes. La Junta de Regulación del Mercado de Valores determinará los casos específicos en los cuales la transferencia de dominio de activos desde el originador hacia el patrimonio de propósito exclusivo podrá efectuarse a título oneroso, a menos que el proceso de titularización se haya estructurado en fraude de terceros, lo cual deberá ser declarado por juez competente en sentencia ejecutoriada. No podrá declararse total o parcialmente la nulidad, simulación o ineficiencia de la transferencia de dominio de activos cuando ello devenga en imposibilidad o dificultad de generar el flujo futuro proyectado y por ende derive en perjuicio para los inversionistas sin perjuicio de las acciones penales o civiles que hubiera lugar. Ni el originador ni el agente de manejo podrán solicitar la rescisión de la transferencia de inmueble por lesión enorme. Los bienes titularizados se encontrarán afectos exclusivamente al cumplimiento del objeto del proceso de titularización.
del traspaso del activo y las garantías. En la transferencia de dominio de los activos hacia el patrimonio de propósito exclusivo, importará tanto el traspaso del activo como de las garantías que le accedieron, a menos que originador y agente de manejo establezcan expresamente y por escrito lo contrario, situación que deberá ser revelada por el agente de manejo a los inversionistas. Valores que pueden emitirse. Los valores que se emiten como consecuencia del proceso de titularización pueden ser de tres tipos. A. Valores de contenido crediticio, por los cuales los inversionistas adquieren el derecho a percibir la restitución del capital invertido, más el rendimiento financiero correspondiente, con los recursos provenientes del fideicomiso mercantil y según los términos y condiciones de valores emitidos. Caso concreto, cartera hipotecaria, cartera de consumo, cartera de vivienda de interés social, hipotecaria de vivienda comercial, lo que fuera, ¿no? Esos son derechos de contenido crediticio que pueden titularizarse el cobro del capital más los intereses a futuro. Siga. Los activos que integran el patrimonio de propósito exclusivo respaldan el pasivo adquirido con los inversionistas, correspondiendo al agente de manejo adoptar las medidas necesarias para obtener el recaudo de los flujos requeridos para la atención oportuna de las obligaciones contenidas en los valores emitidos. B. Valores en participación. Primero, de contenido crediticio. B. Valores en participación. Ya. Valores en participación, por los cuales los inversionistas adquieren una alícuota en el patrimonio de propósito exclusivo, a prórrata de su inversión, con lo cual participa de los resultados, sea utilidades, sea pérdidas, que arroje dicho patrimonio respecto del proceso de titularización. D. Valores mixtos. Valores mixtos, por los cuales los inversionistas adquieren valores que combinan las características de valores de contenido crediticio y valores de participación, según los términos y condiciones de cada proceso de titularización. Un mismo patrimonio de propósito exclusivo podrá respaldar la emisión de distintos tipos de valores. Cada tipo determinado de valor podrá estar integrada por varias series. Los valores correspondientes a cada tipo serie de existir deberán reconocer iguales derechos a los inversionistas, pudiendo establecer diferencias en los derechos asignados a las distintas series. Cualquiera que sea el tipo de valores emitidos, de producirse situaciones que impidan la generación proyectada del flujo futuro de fondos o de derecho de contenido económico, y una vez agotados los recursos del patrimonio de propósito exclusivo, los inversionistas deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. El monto máximo de emisión de cualquier proceso de titularización será determinado mediante norma de carácter general por la Junta de Política y Regulación Financiera. Cualquiera sea el tipo de valores emitidos, esos podrán ser redimidos anticipadamente, en forma total por parte del agente de manejo, en los casos expresamente contemplados en el reglamento de gestión del respectivo proceso de titularización, cuando éste prevea la posibilidad de que por circunstancias económicas o financieras se suponga en riesgo la generación proyectada de flujo futuro de fondos o derechos de contenido económico. En caso de que el proceso de titularización arroje pérdidas causadas por dolo o culpa leve en las acciones del agente de manejo, declarados como tales por juez competente en sentencia ejecutoriada, los inversionistas podrán ejercer las acciones estipuladas en las disposiciones legalmente pertinentes con el objeto de obtener las indemnizaciones que hubiere lugar. En el evento de que el proceso de titularización arroje total o parcialmente utilidades y éstas no hayan sido oportunamente pagadas a los inversionistas, los valores adquiridos constituirán títulos ejecutivos contentivos de obligaciones ejecutivas en contra del patrimonio de propósito exclusivo. Los valores que se emitan como consecuencia del proceso de titularización pueden ser normativos o la orden.
Los valores de contenido crediticio o valores mixtos podrán tener cupones que reconozcan un rendimiento financiero fijo o variable, pudiendo tales cupones ser nominativos o a la orden, según corresponda a las características de los valores de los cuales se adhieren. La negociación secundaria de estos valores se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 204 del Código de Comercio. De la naturaleza de los valores emitidos. En el centro de fiducia se deberá contemplar En el contrato, cuidado. En el contrato de fiducia se deberá contemplar el procedimiento a seguir en el caso de los inversionistas no ejercieren sus derechos dentro de los 6 meses posteriores a la fecha en la que haya nacido para el agente de manejo la última obligación de pagar los flujos de fondos o de transferir los derechos de contenido económico. Los valores que se emitan como consecuencia del proceso de titularización podrán estar representados por títulos o por anotaciones en cuenta. Cuando se emitan títulos, esos podrán representar uno o más valores. De la periodicidad de la información. Ya no hay Consejo Nacional de Valores, ¿no es cierto? Entonces, ahora quien va a dictar esto es la Junta de Política y Regulación Financiera. Siga. La Junta de Política y Regulación Financiera dictará las normas de carácter general respecto del contenido y periodicidad de la información que el agente de manejo deberá poner a disposición de la Superintendencia de Compañías y de los inversionistas. De los mecanismos de garantía. Atendiendo a las características propias de cada proceso de titularización, el agente de manejo, el originador, de ser el caso, deberá constituir al menos uno de los mecanismos de garantía señalados a continuación. Subordinación de la emisión. Implica que el originador o terceros debidamente informados suscriban una porción de los valores emitidos. A dicha porción se le imputarán hasta agotarla los siniestros o faltantes de activos, mientras que a la porción colocada entre el público se cancelarán prioritariamente los intereses y el capital. Expliquemos esto, ¿no? Subordinación es una emisión subordinada. Implica que el originador, digamos el Banco del Pichincha, va a ser el originador de cartera hipotecaria o terceros debidamente informados. Suscriban una porción de los valores. O sea, ellos van a comprar esos valores. Dicha porción se imputarán hasta agotarla. Supongamos que un deudor dejó de pagar, entonces el Banco del Pichincha tiene que sustituir al patrimonio autónomo con otra cartera hipotecaria que esté pagando bien y retirar el otro. Entonces, primero hay que imputarle a este valor subordinado que va a comprar el originador, al cual hasta agotarla se imputarán los siniestros o faltantes de activos, mientras que la porción colocada entre el público se cancelarán prioritariamente, o sea, los inversionistas se cancelarán prioritariamente los intereses y el capital de los títulos emitidos. Eso quiere decir, sobrecolaterización quiere decir sobregarantía. Sobregarantía. Leamos lo que dice la sobregarantía. Consiste en que el monto de los activos fideikomitidos o entregados al fiduciario exceda al valor de los valores emitidos en forma tal que cubra el incidente de siniestralidad. A la porción excedente se imputarán los siniestros o faltantes de activos. La Junta de Política y Regulación Financiera, mediante la norma de carácter general, fijará los parámetros para la determinación del índice de siniestralidad. Exceso de flujo de fondos. Consiste en que el flujo de fondos generado por los activos titularizados sea superior a los derechos reconocidos en los valores emitidos. A fin que ese sea diferencial, se lo destine a un depósito de garantía,
de tal manera que de producirse desviaciones o distorsiones en el flujo, el agente de manejo proceda a liquidar total o parcialmente el depósito, según corresponda, a fin de obtener los recursos necesarios y con ellos cumplir con los derechos reconocidos en favor de los inversionistas. Sustitución de activos. Otra garantía, ¿no? Sustitución de activos. Consiste en sustituir los activos que han producido desviaciones o distorsiones en el flujo, a fin de incorporar el patrimonio de propósito exclusivo en lugar de los activos que han producido dichas desviaciones o distorsiones. Otros activos de iguales o mejores características. Los activos sustituidos serán provistos por el originador, debiéndosele transferir a cambio los activos sustituidos. O sea, un crédito hipotecario, la persona dejó que venza y no ha pagado. Entonces, el originador, el Banco del Pichincha, tiene que sustituir con otro crédito que esté vigente y pagando bien y retira el que tuvo problemas. Luego tenemos contratos de apertura de crédito como otra garantía más de la titularización. Contratos de apertura de crédito, a través de los cuales se dispongan, por cuenta del originador y a favor del patrimonio de propósito exclusivo, de líneas de crédito para atender necesidades de liquidez de dicho patrimonio, las cuales deberán ser atendidas por una institución del sistema financiero a solicitud del agente de manejo, quien en representación del patrimonio de propósito exclusivo tomará la decisión de reconstituir el flujo con base en el crédito. Garantía o aval. Consiste en garantías generales o específicas constituidas por el originador o por terceros, quienes se comprometen a cumplir total o parcialmente con los derechos reconocidos en favor de los inversionistas. Garantía bancaria o póliza de seguro. Consiste en la contratación de garantías bancarias o pólizas de seguro, las cuales serán ejecutadas por el agente de manejo en caso de producirse el siniestro garantizado o asegurado, y con ello cumplir total o parcialmente con los derechos reconocidos en favor de los inversionistas. Fideicomiso de garantía. Consiste en la constitución de patrimonios independientes que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor de los inversionistas. Mientras más garantías tenga un fideicomiso, la calificadora de riesgo va a conceder una mejor calificación. Siga. Todos los valores que se emitan como consecuencia de procesos de titularización deberán contar al menos con una calificación emitida por una de las calificadoras de riesgo legalmente establecidas y autorizadas para tal efecto. Cuando se emita la calificación de riesgo, esa deberá indicar los factores que se tuvieron en cuenta para otorgarla y adicionalmente deberá referirse a la legalidad y forma de transferencia en los activos al patrimonio autónomo. En ningún caso la calificación de riesgo considerará la solvencia del originador o del agente de manejo o de cualquier tercero. Para los procesos de titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas, se deberá contar también con una calificación de riesgo del originador de conformidad con la norma de carácter general que expida la Junta de Política y Regulación Financiera. Del Comité de Vigilancia y del Agente Pagador. Será atribución del Comité de Vigilancia comprobar que el agente de manejo cumpla en relación al respectivo patrimonio lo dispuesto en esta ley, normas complementarias y su reglamento interno, pudiendo convocar a asamblea extraordinaria de tenedores cuando lo considere necesario. Las fiduciarias que actúan como agentes de manejo en proceso de titularización designarán un agente pagador, quien podrá ser la propia fiduciaria o institución financiera sujeta al control de la Superintendencia de Bancos, o un depósito de compensación y liquidación de valores. El agente pagador no podrá formar parte del Comité de Vigilancia. Y la última de esta clase. El Comité de Vigilancia deberá informar a la Asamblea de Tenedores sobre su labor y las conclusiones obtenidas, sin perjuicio de ello, cuando en su labor detecte el incumplimiento de las normas que rigen al fideicomiso mercantil,
deberá ponerlos en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las normas para el efecto que dicte la Junta de Política y Regulación Financiera. Bien, nos quedamos entonces en estas derogatorias que salieron, especialmente se derogaron el artículo 153, 54, 55 y 56 en esa ley de fortalecimiento al sector societario y bursátil que fue en mayo del 2014. Entonces, Santiago, por favor, anote que nos quedamos a partir de la lámina 463. Sí, profe, ya le tengo anotado. Perfecto. De lo que hemos visto hoy, ¿alguna pregunta? ¿Estuvo claro? ¿Estuvo entendible? Bien, jóvenes, nos vemos el día miércoles de esta semana. Que pasen bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que pasen bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Hasta luego, profe. Que pasen bien.